el título, quien quiera anotarlo, yo le coloqué: la fe es lo que permite que Dios actúe en la vida del creyente. Es lo que permite que Dios accione de manera inmediata en la vida del creyente. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En Lucas 7, del 1 al 10. Lucas 7, del 1 al 10. Lo abrimos. Esa cita, ¿de quién trata? ¿De qué trata? Jesús sana, Dios habla hoy, dice, Jesús sana al criado de un oficial romano. Y le voy a decir algo, este mensaje, cuando en una de las concentraciones de damas que fui, hablaban del milagro, de los milagros de Jesús. En este caso era la sanación, pero yo a veces soy un poquito intrépida y continúo leyendo, ¿no? Continúo leyendo. Pero cuando leí, lo que encontré fue que para sanar a ese centurión, primero tuvo que haber la fe. Tuvo que haber en una acción, primero yo debo actuar para que el Señor pueda trabajar. Yo debo de reconocer para que el Señor trabaje. Lo primero que vi fue que este hombre tuvo fe. Dios hizo el milagro, pero primero hubo una acción, la fe, de un hombre romano, a quien muchos en la época consideraban opresión para el pueblo. Pero él creyó, no dudó, y Dios actuó. Así debe ser la vida de nosotros, no dudar. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos estudiando. Cuando nosotros vemos en Hebreos 10:38, dice, mi justo vivirá por fe. Quiere decir que si yo vivo en la fe, soy justa. Porque ¿quién es la fe de usted? Cristo. Esa es mi fe. Mi fe, mi piedra fundamental se llama Cristo. ¿Es o no es? Es así. Y si yo le pregunto a la congregación, ¿qué es la fe? Yo sé que todos se van a ir a Hebreos, ¿qué? 11:1. ¿Y qué dice? La convicción. Y quiero que tengan esas dos palabras porque este centurión la tuvo. Pero la fe va más allá. La fe no es solamente quedarnos en ese concepto. Porque resulta que la fe es el instrumento, es la base principal de todo creyente. La fe es un don que le pertenece al Espíritu Santo y Él la da a quien Él quiera. Si algo yo estoy convencida, que desde el momento en que mi Señor me llamó por mi nombre, María Ángel Castillo, el Espíritu Santo inmediatamente me llenó de fe para yo poder reconocer a Cristo como mi Salvador. Porque el Señor muchas veces llama, pero si yo no confío, yo no tengo fe en el Señor, puedes cansarse de tocar la puerta. Y si usted no lo cree, vaya a Corintios, yo le invito, anoten la cita. 1 Corintios 12, del 4 al 9. Inicia primeramente que el don es del Espíritu Santo.
Y termina confirmándolo ese versículo. Él da el don a quien Él quiera. No es porque yo lo quiero y lo exijo, es porque el Espíritu Santo así lo ha decidido. ¿Qué es lo primero que vemos? Vamos a leer la cita. Dice, Jesús sana al criado de un oficial romano. Dice, cuando Jesús terminó de hablar a la iglesia, a la gente, se fue a Capernaum. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que quería mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, escuche bien, cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo, este capitán merece que lo ayudes porque ama a nuestra nación. Y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente di la orden para que sanes, solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos, vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y mirando a la gente que le seguía, le dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Del 1 al 5, ¿qué vemos? La petición del centurión. Eso es lo que vamos a encontrar, una petición del centurión, del capitán. En la Biblia de ustedes dice centurión, ¿no es así? Aquí dice capitán. Puedo decir centurión, puedo hablar de capitán porque ustedes lo van a entender. Pero inicia y dice, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Capernaum. La Biblia establece que Capernaum era el sitio o el lugar de residencia de Jesús. Era un pueblo a orillas del río de Galilea, del mar de Galilea. ¿Y dónde? Usted me dirá, bueno, ¿y dónde dice que Capernaum era la casa de Jesús o la residencia de Jesús? Y como yo sé que ustedes leen la Biblia siempre, ustedes leyeron Marcos 2, del 1 al 2, y allí ustedes van a encontrar que Jesús, después de hablarle a la gente, se regresó a su casa. Y no era la casa de Pedro ni de Andrés, era su casa. Y allí se fue la multitud y no cabía siquiera en la puerta. Anoten la cita si no me creen y lo leen. ¿Cómo inicia? Luego sigue y dice, vivía el 2 allí un capitán romano que tenía un criado al que quería mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir.
lo que nos presenta el versículo 2 solamente al capitán, quien era romano, trabajaba para digamos, el imperio romano. Y luego nos presenta inmediatamente a su criado, quien estaba enfermo y a punto de morir. Algo que llama mucho la atención y que deberíamos de entender es que un criado o un siervo de un romano era un esclavo. No tenía valor social para nada. Si vivía o moría, daba igual. Pero que encontremos a un capitán de alto rango, que no era cualquier cosa, porque él tenía, por decir, Valle de la Pascua, al gobernador, y ahí lo tenía, para que pudiera comandar al ejército romano en cualquier situación inmediatamente. Un alto cargo. No era cualquier cosa. Pero hay algo aquí. Amaba a su criado. Le tenía gran estima. Lo quería. Si ustedes buscan la historia y se preocupan por buscar un poquito la historia romana, un esclavo, hermano, era una cosa, era un vaso, que era considerado un objeto cualquiera, que podía ser vendido, que podía ser dado como regalo, como obsequio para alguien, que podía ser parte de la paga de una deuda. Que pues no, ya no me sirve este criado, lo podían buscar otro, porque para la sociedad no tenía valor. Pero para este capitán, este criado, sí tenía valor. No dice, no en ningún lado dice qué tipo de amistad tenía, pero eran amigos. Y ese capitán se preocupó por la salud de ese hombre. ¿Cuántos de nosotros a veces no actuamos? Nos quedamos viendo nada más. Y a veces tenemos ahí a nuestra familia que necesita de nosotros y nosotros no actuamos. A veces nos quedamos mudos, incapaces de ver el sufrimiento de otros o de colocarme en el zapato de ese otro. No importa. A veces debemos de tomar este ejemplo de este hombre. Porque el hecho en que usted crea que porque es un maestro, un profesor, un ingeniero, un médico, un abogado, lo que sea, usted debe de entender que el que está a su lado es un igual a usted. Y que para Dios mi rango no tiene valor. Para Dios, no importa cuántas profesiones usted tenga, esas profesiones para Dios no tienen valor. Puede tener valor dentro de esta sociedad, pero en la presencia de Dios todos somos iguales. Y todos necesitamos de todos. Eso es lo que tenemos que ver. Porque aquel capitán con su gran poder, ¿qué le interesaba a él si moría o no aquel criado? Pero le interesó. Y luego dice, continuamos, y dice el 3. Vivía allí 3. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos judíos a rogarle que fueran a sanar a su criado.
Hechos 10:17 dice que la fe es por y el oír. Aquel hombre escuchó, alguien le dijo, Jesús es el que te puede sanar a tu criado. Jesús es el que te puede ayudar. Jesús es el que lo puede hacer. Y algo que llama mucho la atención es que aquel hombre no dudó. Quizás eso soy yo imaginándomelo. Vamos a colocar el ejemplo que quizás hoy en la mañana él escuchó hablar de Jesús. Se dirigió a su casa y pensó. O quizás también pudo ser que ahorita le estoy hablando de ese Jesús. E inmediatamente fue allá donde los ancianos judíos y les pidió que fueran a rogarle a Jesús. ¿Quién rogó? ¿Los ancianos o el capitán? El capitán. Él rogó. Él dijo a los ancianos que vayan y le rueguen, pero los ancianos iban por el ruego del capitán. Que fuera a qué? A sanar. ¿Qué les dije al principio allá en Hebreos 11:1? Convicción y esperanza. Él vio la esperanza y él no tuvo duda, estaba convencido. Porque él dijo que venga y sane. Él no dijo que venga a ver si lo sana. Que venga y sane. Convicción. Lo va a hacer. Mi esperanza, Cristo. Muchas veces nosotros, hermanos, primero vamos al hombre y después a Dios. Porque creo que el hombre me va a solucionar. Tengo una necesidad. Pero yo conozco al alcalde. No, este me va a ayudar. Voy al alcalde. Yo conozco al gobernador. Este me va a ayudar. Voy al gobernador. No, yo conozco a la mano derecha de Antonio Pérez. Voy para la mano derecha de Antonio Pérez. Cuando veo que ya nadie pudo con nada, es que regreso al Señor. Y me doy cuenta entonces que lo que era imposible para el hombre fue posible para Dios. Porque cuando nosotros confiamos y tenemos la fe, la certeza en que Cristo hará, puertas cerradas, ventanas cerradas se abren. Pero primero voy al hombre, porque el hombre me soluciona. Y no es así. Porque si el hombre solucionara, no estuviéramos nosotros en ningún tipo de problemas. Los que vivimos en Cristo, nuestra primera opción es Cristo, porque es mi fe. Ese debe de ser lo principal en todo creyente. Lo principal. Esa actitud de aquel capitán es la que yo debo de tener. No dudar. Estoy en problema, mi Cristo me ayuda. No tengo empleo, mi Cristo me ayuda. Y yo, como siempre les he dicho, si usted está sin empleo, no tiene trabajo, X o Y, no tiene dinero, yo les aseguro que el Dios de usted y el Dios mío nunca me va a colocar en una esquina a pedir limosna para comer. Porque el vecino, a ese que me odia, que me desprecia, ese va a usar Dios para alimentarme. Aunque usted no lo crea. Pero que Dios me va a colocar en una esquina a pedir limosna, no. Eso yo no lo creo.
Usted puede que tenga necesidad en su casa. Mire, y el que usted menos piensa, le toca la puerta para su ayuda. ¿Quién actuó? Dios. Pero yo debo tener fe. Mi fe es lo que me ayuda. ¿Usted cree que cuando aquellos hombres fueron para allá a pedir y a suplicar, Dios ya no sabía que el que estaba rogando no eran los ancianos, sino el capitán? Ya lo sabía. Luego tenemos en el 4, dice, del 4 al 5. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo, este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Yo dije al principio que ¿quién rogó? ¿Creen ustedes que los ancianos, aun cuando fueron a esa petición, ya Dios no sabía quién era el que estaba rogando? Sí. Porque Dios conoce mi mente y mi corazón. No hay nada oculto para Dios. Ni que usted abra un hueco y se meta allí. Allí está el Señor. Quien conoce mi vida es Cristo. Hay algo que llama la atención en estos dos versículos. Ese capitán era respetado por los judíos. Porque si no lo hubiera sido, los judíos ni siquiera se mueven. Y dice que no les había hecho daño. Amaba la nación, un extranjero, un romano, un gentil, uno que quizás no conocía bien de Cristo. Él amaba la nación. No hizo daño a los habitantes, pero no es que, escuchen, no es que no hizo daño en el sentido de que si usted, como en todo, incluso en nuestra vida actual, si usted hace algo injusto, usted tiene que pagarlo. Así mismo era en aquella época. Si usted hacía algo que no era lícito, usted tenía que pagarlo. Porque si no, es un bochinche. Todos hacen lo que quieren. Amaba a la nación y algo que me llama la atención. Y él ayudó a construir la sinagoga, ese lugar donde se reunían a orar, a hablar de la palabra, a leer, a llevar el mensaje. Ese lugar él lo ayudó a construir. Lo que me lleva a pensar que aquel capitán tenía temor de Dios. Tuvo que tenerla. Porque si él no tenía temor de Dios, ¿qué le importaba a él esa sinagoga? ¿Qué le importaba si existía o no existía la sinagoga? No le interesaba. Si ahorita a alguien, un gobernador, no le interesa que algo se haga, no lo va a hacer. Un alcalde no le interesa algo, no lo va a hacer. Usted mismo, si usted no está interesado en algo, usted no lo va a hacer. Porque eso no es su prioridad, porque eso no está dentro de sus planes. Aquel hombre construyó la sinagoga, tiene temor de Dios. ¿Y qué es temor de Dios?
¿Qué es? Respeto. Y como él amaba a la nación, respeta. Pero hay veces, hermanos, que nosotros no respetamos siquiera a los que tenemos a nuestros lados. Porque creemos que mi manera de pensar es mejor que la de los demás. Que yo soy mejor que los demás. Que yo puedo hacer las cosas mejores que los demás. Y no es así. No hay manera en que nosotros podemos, incluso aquí mismo, en nosotros, no, a veces no nos estamos en desacuerdo unos con otros. Y si somos el pueblo de Dios, y este momento es el pueblo de Dios, ustedes y cada uno de nosotros somos el pueblo de Dios, ¿por qué entonces nosotros no tenemos respetos con unos y el otro? No aceptamos ni siquiera unos con otros. Hay veces que ni nosotros mismos no nos toleramos a veces. Y no me digan que no. No digan, no, hermano, eso no. Sí es así. Sí es así. No hay manera en que nosotros, de una u otra manera, sea diferente. Y la única manera que yo voy a decir siempre, porque hay veces que nosotros decimos, no, mi fe es Cristo, mi fe está puesta en Dios, mi fe. Y yo le voy a decir que si usted ha leído 1 Corintios allá 13, ¿qué dice de la fe? Que no importa cuánta fe usted tenga, que pueda mover las montañas, pero si usted no ama a su hermano, eso no vale nada. ¿Qué quiere decir eso? Que eso va junto. No, yo tengo fe, pero desprecio a mi hermano. No tiene fe. Usted todavía no ha vivido en Cristo. Porque mire, yo le voy a decir algo, y yo no sé si todo lo que hemos pasado por aquí, enseñando como maestro, cuando nosotros preparamos un tema, o será para mí, no sé, cada tema primero nos toca a nosotros. Primero toca al que está aquí arriba y después al que está allá. Porque usted lo está preparando. Y a medida que usted prepara el mensaje, usted se evalúa. Usted se está revisando. Y eso nadie me puede decir que es mentira, porque nosotros, la primera palabra llega del Señor para nosotros. Nosotros solamente vamos a hacer como esa vasija donde entra la palabra y luego tienes que sacarla. Hay que sacarla. Y lleva el mensaje. Así que cuando usted piense en fe, piense en el amor. Cuando usted piense en fe, piense en el amor. Y usted cuando diga, es que mi hermano, tolere a su hermano. Y usted va a decir, ¿por qué lo tengo que tolerar? Porque mi fe se llama Cristo. Y si Cristo me amó, yo debo de amar a mi hermano. Usted no puede decir, yo amo a Cristo si desprecia a su hermano. Es mentiroso. Usted es mentiroso. Se lo digo de una vez. La palabra es fiel. Si yo aborrezco a mi hermano, no puedo decir que amo a Dios. Porque usted ve todos los días a esa persona. Todos los días. ¿Es o no es? Usted no tiene ahí sentado a Jesús ahí que usted, hola, ¿cómo está entonces? ¿Cómo está bien? No. Ay, chamo, ¿cómo te va? No, ahora tenía tiempo sin verte. No. Usted tiene la convicción que vive en Cristo, que Cristo está en usted. Esa es la convicción que usted tiene. Y usted dice que ama a Cristo, pero aborrezco a mi hermano.
Así será. Continuemos con eso. En el versículo 6 dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decir, Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores. Y a la vez tengo soldados bajo mi mano. Cuando les digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Lo voy a dejar hasta allí. Lo primero que le voy a decir es que aquel hombre, ese capitán, reconoció algo en Cristo. Y yo me atrevería a decir que hasta lo que he leído de la palabra, y si hay alguien que me corrija, fue prácticamente el primer capitán oficial que reconoció al Todopoderoso, a Cristo como Todopoderoso. No he visto, de verdad, otro capitán que diga tal cosa. Y le voy a decir por qué. Vamos desde el principio. Cuando los judíos, los ancianos judíos fueron para allá, ¿qué fue lo que le dijeron? Es un buen hombre. Él lo merece. Porque ama a la nación y nos ama. Ha construido la sinagoga. Pero cuando leemos estos versículos, lo que él dice, no merezco que vayas a mi casa. Él creía que era insuficiente, era como indigno de que Jesús fuera a su casa. Él no se creía que él era tan importante como para que Jesús vaya a su casa. Se creía una persona indigna delante de Dios. Y usted dirá, ¿dónde dice eso, hermana? Sí lo dice. Cuando estamos en la comparación, ¿qué dijo él? Porque yo estoy sujeto prácticamente, le dijo el capitán, a mis autoridades principales. Pero también tengo a mi mando a estos soldados a quienes yo mando y ellos van, obedecen, ellos obedecen. Yo digo y ellos obedecen. Y mi criado, que era el que le enfermo, yo le digo que haga algo y él lo va a hacer. Prácticamente le dijo a Jesús, porque aquí lo que hizo fue una comparación. ¿Cuánto más tú? Tú solo di la palabra y mi criado será sano. Él creyó en el Todopoderoso. Di la palabra. Dila. Y mi criado será sano. Eso fue lo que él le pidió. Pregunto, ¿ustedes creen que Jesús hubiera llegado y entrado a la casa de ese capitán si no hubieran llegado esos hombres? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entró en mi vida y entró en la de usted, cuando usted y yo éramos pecadores. Entró en su vida y en la mía. Algo que llama la atención también es que él dice, si tú das la orden, tú tienes autoridad y te va a obedecer, o sea, esa palabra será ley. Será sano. Porque Cristo sí iba a entrar. Vimos allá en Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Cobrador de impuestos. ¿De quién?
De los romanos, del Imperio Romano, porque no era cobrador de impuestos de los judíos, de los romanos, y entró a la casa. Lo que le quiero decir con esto, hermano, es que hay veces que nosotros estamos tan llenos de tabú, del qué dirán. No, es que me llamó la vecina y no, yo no voy a ir para allá porque esa casa ahí lo que es un prostíbulo. Ahí lo que va es puro persona mala vida. Pero te están llamando a orar y te están llamando a llevar el mensaje. Usted cúmplalo y vaya. Quítese ese tabú. Porque entonces se muere el vecino, usted no le llevó el mensaje. Usted le van a preguntar por ese vecino. Es que, señor, ella era prostituta. Era prostituta. Y yo andaba con Magdalena, está bien. No, señor, es que ser un ladrón. Ay, yo salvé a Saqueo, está bien, ok, no te preocupes. No, señor, pero es que delante de Dios usted no cubre que excusa. No existe excusa. Si es un hogar de mala muerte, vaya y ore porque usted está llamado a llevar el evangelio y a obedecer la palabra de Dios. Pero ¿qué podemos saber a veces nosotros de obedecer? Mire, hermano, a veces nosotros, yo voy a hablar nosotros, ustedes y yo, no sabemos siquiera obedecer a la imagen principal de la congregación, que es el pastor. El pastor dice una cosa y usted hace otra. El pastor pide y usted no. Y yo, como siempre, lo voy a decir y lo voy a sostener. Si usted no quiere trabajar en la congregación con el pastor y obedecer al pastor, mire, quédese ahí sentado. Mire, póngase para un ladito, allá en un rinconcito, y deje que el que quiera trabajar, trabaje. Y deje de criticar, jugar, señalar a todo el mundo. Pero ese es problema de usted si se quiere quedar ahí 20 años, 40 años, 80 años ahí sentado. Ese es su problema. Y deje trabajar al que quiere trabajar. Y cuando usted tenga esa madurez espiritual, esa fe, porque son dos letras, pero si usted se pone a estudiar la palabra fe, usted va a quedar sentado, porque usted tiene que entender que la fe no es solamente yo tengo fe en Cristo. Yo tengo fe en Cristo. La fe va más allá. La fe es entender que el que me sana, el que está en mí, el que vive en mí, el que todos los días está conmigo se llama Cristo. Y no es cualquier cosa. Pero yo no voy a trabajar. No, yo no quiero trabajar. Estás llamado a trabajar. ¿Quién es siervo para Cristo? Usted y yo. Usted y yo. El siervo de Cristo es usted y yo. Toda la iglesia de Cristo somos los siervos, con la única diferencia en que no soy un siervo esclavo, soy un siervo en libertad, soy un siervo que el Señor reventó y rompió todas las cadenas de esclavitud y soy libre en Cristo. Esa es la diferencia del siervo esclavo y del siervo de Cristo. Pero a veces no quiero trabajar. Mire, hermano, yo lo voy a hacer. Aquí hay más de 150 personas. Y yo ahorita pongo aquí a los líderes de célula, incluyéndome, y somos 4 que vamos a la célula. A veces los líderes nos sentimos, aunque usted no lo crea, solos. Solos. Porque colocamos excusas para no trabajar. Si toda la iglesia se moviera y va a, en realidad, hacer el trabajo del día lunes y martes, aquí esto estuviera que como la casa de Jesús, ni la puerta puede entrar persona. Pero trabajamos nada más 4 por cada célula, a veces 2. Y sé que hay unas células que trabajan 2, los 2 líderes. Estamos llamados a trabajar. El Señor dice, vayan, vengan, sujétese. Esa es la palabra. Si usted no, de verdad, yo siempre se los he dicho, si usted no quiere trabajar, dejen los demás que trabajen, pero dejen de criticar, juzgar y señalar. Y listo. Y esto yo quisiera, de verdad, que la próxima reunión de líderes, los líderes se levantaran y digan, hermano,
somos 20, 40 en mi célula que estamos trabajando. Y no sentirnos que somos 2, 3 o 4 nada más. Porque el sol está fuerte, porque el sol esto, porque si llueve, llueve, si no llueve, no llueve. Esas son las excusas que colocamos. Es que no, está lloviendo, hermano, no puedo salir. Hay mucho sol, hermano, no puedo salir. Entonces, ¿cuándo va a salir? Porque si llueve, está lloviendo. Y si hace sol, está porque hay mucho sol. La fe va más allá de solamente decir, yo confío en Cristo. Yo creo en Cristo. La fe es trabajar en la obra de Dios. Esa es la fe. Es estar convencido de lo que Dios puede hacer. Y no solamente en nosotros, sino en los que están allá afuera. Yo estoy convencida de que el Señor transforma todos los corazones imposibles para el hombre. Y esa es la convicción de nosotros, esa es nuestra esperanza. No, yo es que, Señor, te pido en los cultos de oraciones, te pido por las almas, Padre Dios, que todavía no han sido salvadas, trabajando en la célula. Es tu trabajo y es mi trabajo. La fe no es solamente venir los domingos a sentarme aquí, a escuchar la palabra. No lo es. Una de las cosas que dije del concepto que dije al iniciar, estoy buscando el concepto que coloqué. ¿Cuál era el concepto? ¿Cómo se llama esta clase? Esta enseñanza. ¿Cómo se llama? ¿Quién la anotó? La fe es lo que permite que Dios actúe en el creyente. ¿Eso no es? Actúe, accione. Y yo lo voy a contar hasta 3. Hasta 3. Y tengan la Biblia abierta. Voy a contar hasta 3. Y todos vamos a leer el versículo 10. Una vez que lo terminemos de leer, 1, 2 y 3. ¿Qué dice el versículo 3? Fuerte que yo lo escuche. ¿Cómo se llama el título? La fe es lo que permite la acción. Dios actúa de acuerdo a tu fe. No en tu duda, en tu fe. El Señor quedó maravillado por la fe de aquel hombre. Maravillado. ¿Sabe lo que es Él mismo lo dijo con sus palabras. O sea, yo me imaginé que ese hombre sorprendió a Jesús. Un capitán. Eso no era cualquier, es un instrumento que usted puede ver como un yugo para el pueblo de judíos. Mira las palabras espirituales que dijo. Lo sorprendió. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Si usted va a Dios a pedir con duda, ¿qué pasa? No hay nada. Usted duda. Porque la fe es lo que agrada a Dios. Mi fe es lo que agrada a Dios. Cuando yo me acerco a Dios con fe, a rogarle de corazón, eso le agrada a Dios. Es eso lo que le agrada. Mire, no importa, yo dije al principio, cuánto rango tenga usted y profesiones en la vida. Pero si usted no tiene fe, usted no vale nada. No dije al principio que no importa cuánta fe tenga usted, que mueva las montañas. Si usted no tiene amor, olvídelo. Pero la fe la tengo.
A veces vamos a Dios con duda de que Él pueda hacer las cosas. Y no digan que no. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido sin esperanza? ¿Cuántas veces? Muchas. A veces sentimos que todo está cerrado. Pero quiero que sepa que quizás usted ore y ore y ore y no vea inmediatamente la solución. Pero yo le doy gracias a Dios, de verdad. Yo siempre les he dicho que a mí me molesta que venga alguien a mover mi fe en gran manera. Y ustedes dirán, ¿cómo se mueve la fe? Cuando entra una duda aquí en mi oído. Cuando alguien viene aquí a mi oído a hablar mal de alguien, de cualquiera de los que están aquí, es mover su fe. Dejar que... porque usted se comienza a contaminar. Aleje lo que no le es conveniente para usted. Lo que me aparta de mi fe, que es Cristo, sácala. Porque la fe es mi Cristo. Yo no puedo decir que mi fe es otra cosa. Porque cuando yo creí en mi Señor, puse mi fe completa en Él. Y mi fe tiene que ser como las columnas que sostiene este templo. Que no existe manera en que se pueda mover. Y a veces nosotros permitimos que cualquiera la mueva. Dejamos que nuestras iras, nuestras molestias la puedan mover. Y eso no, ese gusto, ese placer no me lo puedo yo ganar. Porque mientras más lo permito, más me alejo de Dios. Y le voy a decir algo. La única manera, la fe, yo se lo voy a colocar en este ejemplo. Es una planta que usted tiene que darle los nutrientes necesarios para que cada día sea mayor y pueda crecer. Esa es la fe. Y la duda, el engaño, la falsedad, también se nutre. Pero usted tiene que saber a quién va a nutrir. Si su vida espiritual o esa, ¿cómo le digo? O la duda, el permitir que otro me engañe. Ay, hermana, pero ¿cómo puedo yo nutrir mi fe? La Biblia es clara. Busca del Señor. ¿Y cómo yo puedo buscar del Señor? A través de la oración y la lectura bíblica y el compartir con tus hermanos. Esa es la fe. Saber incluso la necesidad de mi hermano. A veces ni me interesa qué es lo que le pasa a mi hermano. Así que, hermanos, yo los invito en realidad que cuando hablemos de fe, entendamos que la fe es amar, respetar. Que la fe, así como dije al principio, habla de justicia. Habla de justicia. Porque dice la misma palabra, en nuestro Señor dice que es necesario que le busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Así que comencemos a buscar a nuestro Señor en espíritu y verdad para que esta fe comience a ser real. Para que usted vea a sus semejantes como el centurión vio a su criado. Para que usted pueda reconocer que el Todopoderoso es Cristo. Para que usted pueda reconocer que Cristo es el que sana, que Cristo es el que me da la salvación, que no existe otro. Y yo le invito igualmente a esa persona que el día de hoy nos está visitando por primera vez y no tiene a Cristo en su vida. Yo quiero que usted sepa que la única solución para su vida es Cristo.
No existe otra. Y si usted ya tiene días visitándonos, pero no ha tomado la decisión, yo lo invito a que sea este centurión y reconozca a Cristo como el Todopoderoso, como el Dios verdadero, el que sana. Ese Cristo yo lo invito a usted a que lo tenga. Así que Dios lo bendiga, Dios lo cuide, Dios los proteja. Y invito a los directores y a los músicos que pasen adelante. Vamos a orar mientras ellos pasan. Señor Padre Celestial, en este momento te doy las gracias, mi Dios amado. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos